La presentación se basa prácticamente, ya veréis, en un estudio que hemos hecho en la Universidad Autónoma de Barcelona de precisamente eso, ¿no? De cómo afectan el bienestar de las gallinas el ácaro. Bien, yo he organizado la charla de la siguiente manera. En primero, unas pinceladas de la situación del mercado de ponedoras, qué es el bienestar animal, de lo que vamos a hablar hoy, qué efecto tiene el estrés en el bienestar animal. Vamos a hablar de nuestros protagonistas, que son la gallina en primer lugar y el ácaro, y lo más importante de la presentación, que es el estudio de cómo afecta el ácaro rojo en parámetros de bienestar en las gallinas ponedoras. Bien, si hablamos del sector de ponedoras, en los años 80 hubo varias crisis a partir de los 80. Tenemos la crisis de las dioxinas, la crisis de las vacas locas, y todo esto empezó a marcar al consumidor, es decir, empezó a haber un interés por parte de los consumidores en lo que es la inocuidad alimentaria, en la salud animal y en el bienestar de nuestros animales. Es decir, hay un cambio de mentalidad, ¿no? Ya se empiezan a preocupar de lo que hacen los ganaderos con la producción. Hay una evolución a nivel de Europa, no vamos a entrar en ella, pero se pasó en el año 2012 de las jaulas convencionales a jaulas enriquecidas porque había la percepción de que no se cumplía bienestar con las jaulas convencionales, y de ahí surgió la primera directiva en cuanto a bienestar animal, la directiva europea del año 99, en el cual pues a partir del año 2012 ya empezamos a trabajar en jaulas enriquecidas. ¿Por qué todo esto? Es verdad que la avicultura de puesta ha ido muy rápido, todos los cambios que se le han pedido los ha hecho de forma rápida, pero la verdad es que no sabemos qué va primero. Pero realmente los consumidores quieren huevos producidos cumpliendo, es decir, que los animales tengan bienestar. Pero esto no pasa solo en las gallinas de huevo, sino que pasa en otras producciones. Cada día hay más percepción y más interés en que todo lo que producimos se haga con bienestar. Un poco ahí nuestra presentación. Huevos felices. Yo he oído por la radio que las grandes superficies se anuncian y algún productor, de que ellos producen huevos de gallinas felices. Ya introducimos aquí emociones humanas, es decir, el consumidor mezcla sensaciones humanas, emociones humanas en producción animal. O sea, que nosotros mostremos emociones no quiere decir que los animales tengan emociones, es decir, tenemos que darle bienestar, pero lo trasladamos al ámbito de la emoción, ¿no? Que creo que es un error. Entonces, pero sí que vemos que no sabemos si es primero el consumidor o las grandes superficies. Pues ya Lidl vende huevos de gallinas sin jaula. El Corte Inglés ya dice que el año 2025 quiere huevos de gallinas sin jaula. Entonces el sector avícola de puesta pues tiene otro desafío. En muy poco tiempo hay una evolución. No sé si iremos tan rápidos, pero sí que a nivel del consumidor hay esa inquietud. Nestlé ya dice que todos sus productos se producirán de huevos de gallinas que no están en jaula. Pero además tenemos las redes sociales. Es verdad que mueve un sector pequeño, pero importante, porque al final a nivel mundial las redes sociales trasladan la información de una forma muy rápida. En febrero de este año, en Instagram, lo que más se clicó me gusta, con 52 millones de clics, fue la imagen de un huevo. Sorprendente. Y a raíz de este clic de un huevo, surgieron juegos con el huevo. O sea, la influencia de las redes sociales cada día es más. Entonces hay que ver cómo maneja el sector productor toda esta parte de redes sociales. Porque además es gente joven, por lo tanto son futuros consumidores. Ahí creo que hay un trabajo importante a hacer y sobre todo a cómo lo gestionamos. Por lo tanto, es importante que el sector productor trabaje mucho todo lo que es bienestar animal, porque al final es en lo que se mueven los consumidores. Cuando hablamos de bienestar animal, bien, es un concepto que, ¿cómo definimos bienestar animal? Designa el estado físico y mental de un animal en relación en las condiciones en las que vive y muere. Esta es la definición que nos da la OIE.
Podríamos definirlo también en un estado del animal en el que tiene sus necesidades específicas cubiertas, tiene una buena salud física y mental y se encuentra en armonía con su entorno. Es una preocupación ética y social. Y realmente bienestar animal desde la Unión Europea, desde distintos proyectos de welfare quality, está basada en distintas dimensiones, distintos paradigmas. Es decir, no podemos hablar de bienestar con una palabra, sino que incluye lo que ellos definen 4 principios y está basado en 12 criterios. ¿Qué son esos principios que nos definen el bienestar animal? Una correcta alimentación, es decir, ausencia de hambre, ausencia de sed, un correcto alojamiento, confort durante el descanso, confort térmico, facilidad de movimiento, buena salud, ausencia de enfermedad, de heridas, de enfermedad, ausencia de dolor, un comportamiento apropiado. Es decir, el animal tiene que poder expresar un comportamiento social, tiene que poder expresar otros comportamientos, tiene que tener una relación humana-animal positiva, es decir, ya hablan de la relación animal-persona, y tiene que tener un estado emocional positivo. El estado emocional positivo se refiere que no tiene que tener miedo y estrés. Si nos fijamos en estos criterios que son globales para todas las especies, vemos que el ácaro en nuestra producción realmente afecta a la mayoría de estos parámetros. Es decir, afectará al consumo de pienso, le produce heridas a la gallina, le puede transmitir enfermedades, le produce dolor, no puede manifestar su comportamiento social habitual y además puede expresar otros comportamientos, puede estar más agresiva, hay canibalismo. Es decir, que vemos que todos estos factores que definen el bienestar animal repercute el ácaro en la producción, ¿de acuerdo? De manera muy importante. Cuando nos fijamos en el último punto, en el comportamiento, el estado emocional, la ausencia de miedo y estrés, ¿qué comporta? Cuando un animal sufre estrés y tiene miedo, hay un cambio de comportamiento. Si nos fijamos aquí, el animal tiene un comportamiento normal, ¿de acuerdo? Cuando no hay un estrés, pero cuando hay un estrés va cambiando a nivel fisiológico y de comportamiento. El animal inicialmente responde a este estrés, hay una fatiga, intenta compensar, hay una etapa de resistencia, si ese estrés desaparece, el animal vuelve a comportarse normalmente y su estado fisiológico es correcto, pero si ese estrés persiste, al final desencadena enfermedad, incluso muerte. Pues con el ácaro pasa exactamente lo mismo. Si ese ácaro continuamente invade a nuestra gallina, al final va a repercutir en su estado fisiológico, por lo tanto en parámetros sanguíneos, pero también en el comportamiento de nuestras gallinas. Este cambio de comportamiento va ligado a cambios hormonales. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una infestación grande de ácaro rojo, como todos sabéis, acaba repercutiendo en la producción de huevos. ¿Por qué? Porque el estrés aumenta la producción de corticosterona y esta corticosterona va a influir en los parámetros fisiológicos y productivos de nuestras gallinas. Por lo tanto, vemos qué vínculo y qué ocasiona una infestación por ácaros. Entonces, si hablamos de los protagonistas de esta charla, tenemos por un lado la gallina, que ahora la producimos en jaulas enriquecidas y en aviarios, donde evidentemente el movimiento es limitado. Tenemos una producción intensiva con ciclos más largos de producción, es decir, la gallina está más tiempo en las jaulas, por lo tanto, más tiempo que el ácaro pueda reproducirse, y hemos mejorado muchísimo el confort, es decir, nosotros tenemos unas instalaciones para que la gallina produzca lo mejor posible. Esas condiciones de humedad, de temperatura y ventilación, al mejorar las condiciones para las gallinas, pues involuntariamente también hemos mejorado las condiciones para el ácaro. ¿Qué le ocurre al ácaro? Pues se lo hemos puesto muy fácil. Tiene el alimento cerca, él se alimenta de sangre, por lo tanto tiene las gallinas allí cerquita, se alimenta de noche, cuando la gallina descansa, se lo ponemos fácil. Además, tiene sitios por donde esconderse, mucho más fácil, y formar colonias. El ciclo es rápido, una semana, pero es verdad que cuanto mejor, más óptimas sean las condiciones, este ciclo se puede acortar y cuando las condiciones no son tan óptimas se puede alargar, pero el ciclo lo hace. Pero además resiste muchos meses en las jaulas sin alimentarse, entonces como tiene sitio para esconderse, limpiando y desinfectando, es difícil eliminarlos completamente y
Y además, ¿qué entorno tenemos? Es decir, había productos muy eficaces que nos ha permitido al sector pues, mantener controlado el ácaro, pero es verdad que ahora se han prohibido algunos productos, pero es que además hay resistencias. Todo este entorno hace que haya una convivencia entre ambos espectacular, ¿no? Imaginaros vosotros durante una semana que cada noche tuvierais 3 mosquitos dándos la lata. 3 o 1. O sea, al final no puedes dormir. O sea, un mosquito por la noche no nos deja dormir. Pues imaginaros una gallina que puede llegar a tener en una noche 50.000 ácaros o 200.000 ácaros, que pueden estar de media hora a 2 horas chupando sangre. Entonces, imaginaros cómo ese animal va a estar preparado para producir huevos al día siguiente. Es imposible. Bien, por lo tanto tenemos un contexto, un entorno que ha favorecido que el ácaro se adapte perfectamente a la gallina. No sé si ha puesto aquí, esta foto aquí, no sé qué he hecho. Bueno, es en estos momentos uno de los principales problemas en las gallinas de puesta. El 90% de las gallinas están afectadas a nivel mundial. Hay además una efectividad de los tratamientos reducida, hay una efectividad de los tratamientos limitada, hay una reducción de la tasa de producción de huevos, hay también una disminución en la calidad de los huevos y además afecta a nivel de la fisiología y el comportamiento de las gallinas. Es decir, un nivel de infestación bajo afectará menos, pero realmente hay una afectación. Y esto precisamente es lo que vamos a hablar con un poco más de detalle, ¿no? Y además es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque transmite, aparte de que transmite enfermedades a la gallina, puede transmitir la enfermedad de Lyme, puede transmitir salmonela y además en muchos casos y en algunas ocasiones pues produce alergias a los trabajadores. Por lo tanto, es realmente una enfermedad de un problema de salud pública. Bien, ¿por qué de repente explota? Es decir, nosotros tenemos una granja, no una granja, al final es un problema de naves, no tenemos nunca el mismo grado de infestación en todas las naves, pero decimos hoy está tranquilo y la semana siguiente hay una explosión, ¿no? Cuando nosotros tenemos una madre, esta madre produce 8 huevos, de esos 8 huevos 4 son hembras, por lo tanto ya tenemos 5 hembras que van a producir 5 por 4, hay 5 por 4, hay, perdón, 5 por 8, 40, de estos 20 serán hembras y los otros 20 machos y tenemos pues 25 hembras que por 8 huevos sucesivamente. Esto quiere decir que en 6 semanas una hembra nos produce 25.000 ácaros. Si multiplicamos es fácil, 100 ácaros, 2,5 millones, 1.000 ácaros, 25 millones. Por lo tanto, aquí es el problema, la multiplicación, el crecimiento es exponencial. Además que el coste de control. ¿Por qué vemos que hay más problemas ahora que hace unos años? Pues aquí hay unas estimaciones de lo que representa el coste del ácaro por Banemus, que dice que en 2005 el coste directo eran 40 céntimos, el indirecto 29 y ahora el coste es de 43 céntimos en el año 2005. En la actualidad este coste ha crecido, es decir, de 15 céntimos de coste directo ha pasado más 45 céntimos de coste indirecto. En estos momentos se habla por gallina de un coste de 60 céntimos, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente no hay un control, sino que el coste para mantenerlo controlado se ha incrementado. Bien, el estudio, ¿cómo afecta el bienestar? Tenemos esta información que os he dado, realmente vemos que el ácaro es un problema de bienestar animal, altera los parámetros de la gallina, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo lo podemos valorar? Entonces hemos tenido la suerte que con Extol nos permite reducir drásticamente la infestación de ácaros y nos ha permitido hacer este estudio, es decir, cuantificar realmente cómo afecta el ácaro a la producción de nuestras gallinas. Y vamos a estudiar distintos aspectos como ahora vais a ver. Simplemente recordar que Extol es un medicamento veterinario, tiene un registro europeo, es el primer ectoparasiticida que se administra vía oral, es decir, vamos a tratar la nave a través de la gallina. Y
y tiene un modo de acción sistémico, es decir, va vía sanguínea. Tiene una elevada eficacia, le es muy fácil de administrar porque se administra en el agua de bebida, en un tratamiento que puede llegar a de 8 a 24 horas. Es seguro para la gallina, pero además es seguro para los usuarios y consumidores, ya que tiene 0 días retirada de huevo. Pertenece a una nueva clase de ectoparasiticidas, son moléculas nuevas, las benzamidas, y además es efectivo frente a ácaros que tienen resistencias a otros productos. Bien, la molécula al principio activo es el fluoralaner, se administra 2 veces en un intervalo de 7 días en el agua de bebida de las gallinas, y lo que hace simplemente cuando el ácaro va a picar, se muere. Actúa a nivel del sistema nervioso del ácaro y le produce convulsiones y la muerte. Entonces, el objetivo de este estudio es determinar, valorando parámetros fisiológicos y de comportamiento, cómo afecta el ácaro rojo en el bienestar de las gallinas. Antes es difícil, o sea, hay pocos estudios que nos lo valoren, pero el hecho de tener este producto que mata tanto te permite realmente ver el cambio de comportamiento y fisiológico que manifiesta la gallina. Lo que hacemos es, al tratar las fases de ninfas, de autoninfas y adultos que son chupadoras, las eliminamos. Con el segundo tratamiento, la fase que se encuentra en huevos y larvas evolucionan, y al administrar un segundo tratamiento a los 7 días, acabamos de cerrar todo el círculo del ácaro. Es importante, por tema del límite máximo de residuos, respetar los 7 días. Es decir, entre el primer tratamiento y el segundo tratamiento tiene que haber 7 días. Bien, entonces, ¿en qué se basó el estudio? Aquí es una granja de 2 naves y un aviario. El aviario estaba más alejado de las 2 naves de puesta, de naves enriquecidas. Entonces se realiza una prueba para evaluar las mejoras de bienestar en una de estas 2 naves. La prueba a nivel práctico la llevó a cabo la doctora Débora Temple, de la Autónoma de Barcelona, y el equipo de MSD. Se trataron 2 naves, pero la prueba se hizo en una de las naves con 12.000 gallinas de 29 semanas. Entonces, ¿qué vimos? Lo que vamos a ver es datos de monitorización, es decir, se fueron trampeando para ver cómo desaparecían los ácaros de la explotación. Miramos, evidentemente, parámetros productivos, y que es el porcentaje de puesta y la mortalidad, y luego miramos parámetros de bienestar, que es lo más difícil de valorar, porque realmente nosotros sabemos que afecta al bienestar de la gallina, porque en algunos casos hay mortalidad y hay gallinas anémicas, pero no lo habíamos cuantificado, no se había valorado. Entonces valoramos parámetros fisiológicos, parámetros de comportamiento y parámetros de salud. Entonces, aquí tenemos el desarrollo de la prueba. La prueba fueron 13 semanas. Se esperó que las aves tuvieran un nivel alto de infestación para iniciar recogida de datos. Estas 6 primeras semanas simplemente se tienen datos productivos. La 7 y la 8 es cuando se hace el tratamiento con un intervalo de 7 días, y luego se recogen los datos productivos post-tratamiento. Vemos que semanalmente se recogen datos productivos, semanalmente se miran, se monitorizan, se ponen trampas para ver el nivel de ácaros que hay en la nave. Además, se mira semanalmente cómo se comportan las gallinas, es decir, es observación. Un día a la semana se va a la nave, se concretan 3 puntos de la nave y una persona se sienta y observa. Primero hay un momento de adaptación para que las gallinas se acostumbren a la presencia, y luego puntúan el comportamiento de 2 jaulones. Y esto lo hacen un día a la semana por la mañana en 2 horas diferentes. Y evidentemente, para valorar el estrés lo tenemos que hacer con parámetros sanguíneos, mirando distintos parámetros que nos permiten evaluar el estrés. ¿Cuándo lo valoramos? Antes del tratamiento, la semana anterior, la semana del tratamiento y 6 semanas después. Vamos a valorar si a nivel sanguíneo hay cambios que nos permitan ver si realmente esta infestación por ácaro afecta al bienestar del animal.
Y, evidentemente, a nivel de parámetros de salud, el parámetro que se miró fue el tema de la anemia. Bien, empezamos por lo primero, la monitorización. Es decir, hemos dicho que semanalmente se ponen trampas para ver durante esas 13 semanas cómo evoluciona el recuento de ácaros. ¿Qué vemos? Aquí son, en azul es el momento de tratamiento y aquí vemos las columnas verdes. Aquí sería el número de ácaros, recuento, contaje, y aquí sería otro sistema que hacemos de monitorización que es por peso. Lo que se hace es pesar los ácaros que hay en una trampa, que hay muy buena correlación con el contaje. Entonces, si vemos ácaros totales, son las columnas verdes, fijaros que cuando tratamos desaparece prácticamente a cero, ¿de acuerdo? Número de huevos en azul, número de larvas en lila, que no, larvas fase larvaria prácticamente no había, ninfas en rojo, adultos en verde y el peso, que sería la línea roja de arriba, que es lo que os he dicho, es decir, hay muy buena correlación en el contaje con el peso. Tratamos y ya la semana, ya he hecho el primer tratamiento, desaparecen prácticamente a cero, ¿de acuerdo? Aquí vemos la media de las 10 trampas, se ponen 10 trampas y es la media de ácaros en las 10 trampas. Prácticamente ahí está a cero. Hay algunas ninfas, pero ya veis que prácticamente la eficacia es del 99,6% en este ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo. Bueno, aquí veis movimiento de los ácaros. Vale. Si miramos parámetros productivos, el porcentaje de puesta y la mortalidad. Lo mismo, los parámetros productivos lo miramos durante estas 13 semanas. ¿Qué vemos? Tenemos el estándar de la genética, que sería la línea naranja, y luego vemos en verde la producción real que tenían esas gallinas. Entonces vemos que inicialmente el porcentaje está por debajo del estándar, pero realmente después del tratamiento, ya de forma bastante inmediata, ya se coloca este porcentaje de puesta por encima del estándar. Hay una mejora de producción del 6,36% en este ensayo. La producción de huevos, aquí vemos, se dispara, hay un incremento del 6% y hay diferencia evidentemente significativa entre el antes y el después de la infestación, del tratamiento. Y lo que sí es una tendencia que hemos ido viendo es que la mortalidad, por baja que sea en la explotación, prácticamente siempre baja a la mitad, la vamos reduciendo a la mitad. Aquí vemos lo mismo, 6 semanas antes del tratamiento, 6 semanas después del tratamiento, cómo baja la mortalidad. ¿De acuerdo? Bien, lo que es diferente, es decir, nosotros sabemos que cuando tratamos, bueno, en general vemos una mejora de producción, pero lo que no teníamos, o hay muy pocos ensayos, es en los parámetros de bienestar. Lo que nos indica si esa gallina, por la infestación de ácaros, tiene un estrés. Aquí vamos a valorar parámetros fisiológicos, parámetros de salud y de comportamiento. Los parámetros de comportamiento lo vamos a valorar durante estas 13 semanas que dura el ensayo y los parámetros de salud y de comportamiento lo vamos a valorar una semana antes del tratamiento, una vez están las aves finalizado el tratamiento y 6 semanas después. ¿Qué vamos a mirar? Se cogen 50 gallinas en cuanto a parámetros fisiológicos, indicadores de estrés, es decir, nosotros vemos que afecta al bienestar de las gallinas valorando parámetros de estrés, pues miramos el nivel de corticosterona en sangre, se hizo una prueba también de ver el nivel en plumas, ratio heterófilos linfocitos, hemoglobina media celular, adrenalina, ovotransferrina e inmunoglobulinaje. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, habrá lo que os he explicado al principio, el estrés que tenemos sobre el animal va a afectar a componentes sanguíneos porque va a producir un incremento de corticosterona y esto va a afectar a la producción de huevos y va a afectar a la respuesta inmunitaria. Entonces, el hecho de que cortemos de repente el ácaro que afecta a las gallinas y afecta a su bienestar, pues vamos ahora a ver qué ocurre cuando nosotros de manera rápida eliminamos esos ácaros. ¿Qué ocurre en todos estos parámetros? Corticosterona en sangre.
indicativo de estrés crónico. O sea, la corticosterona indica estrés crónico, un estrés de mucho tiempo, o bien un estrés corto pero de manera repetitiva. Entonces vemos que cuanto más baje, mejor. Es decir, quiere decir que el animal tiene menos estrés. Por lo tanto, vemos que si comparamos una semana antes del tratamiento, la semana del tratamiento ya se ve una reducción de la corticosterona en sangre y 6 semanas después se ve este efecto aún de manera más acusada. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de eliminar el ácaro mejora el bienestar. Es decir, el animal vuelve a parámetros sanguíneos normales. Se miró también en plumas porque la corticosterona, cuando hay un estrés crónico, se va acumulando en las plumas. Aquí el efecto no es tan evidente, quizás le falta un poco más de tiempo, pero sí que es verdad, hay que sacar, siempre se arrancaban 6 plumas, de 5 a 10 plumas. El problema es que el análisis hay que hacerlo en las plumas que crecen luego en el mismo folículo. Entonces es un poco más complejo, pero sí que se ve una tendencia a que se reduce esta acumulación de corticosterona en las plumas. A nivel del ratio heterófilos linfocitos, que también es un indicador de estrés, vemos también que hay una tendencia a reducir este parámetro de estrés. Por lo tanto, se reduce a nivel sanguíneo este ratio y por lo tanto se reduce el estrés con el tratamiento. Distintos parámetros, la hemoglobina media celular, y luego se miraron otros parámetros sanguíneos como la U-transferrina, adrenalina y hemoglobina G, y ahí sí que no se vieron diferencias significativas. En cuanto a la hemoglobina media celular, está claro que si eliminamos el ácaro, que es chupador de sangre, la hemoglobina celular y la hemoglobina en sangre debería incrementarse. Se ve más manifiesto a nivel de celular, es decir, la hemoglobina en sangre sube y no se ve tan claro, quizás es un tema de muestrear un poco más tarde, la hemoglobina en sangre. A nivel de valorar parámetros de salud, se miraron la decoloración de las crestas. Sabéis que, claro, cuantos más ácaros chupan la sangre, pues las gallinas están anémicas. Entonces sí que se valoró la presencia de anemia, crestas pálidas. Antes del tratamiento había un 10% de gallinas con crestas pálidas, la semana de tratamiento 21% y una semana antes, del tratamiento un 21%, y 6 semanas después se redujo a un 3%. Es decir, que había una mejora en cuanto a parámetros de salud. El tema del comportamiento es también interesante. Aquí lo que se hacía es observaciones, como os he comentado, de las aves en distintos puntos de la nave durante un día a la semana, durante las 13 semanas que duró el ensayo, y se hacían distintas repeticiones. Durante la noche se grababa en vídeo y entonces al día siguiente pues hacía la puntuación. El estudio hacía el autoacicalamiento, acicalamiento social, sacudidas de cabeza, sacudida de cuerpo, cuando se rascaban, cómo se picaban, si había una manifestación de agresión, de agresividad y sobre todo la actividad también de descanso y la actividad y descanso que manifestaban las gallinas. Os voy a enseñar datos del rascarse, de cuánto se rascaban, las diferencias que hay y el nivel de actividad y descanso. No está todavía publicado el estudio, entonces no podemos todavía enseñar todos los datos. Pero con estos ya veréis ya la diferencia que hay. Bien, aquí, el rascarse, o sea que todo el rato se estaban las gallinas rascando. Durante el día vemos que hay una mejora, que es durante el periodo, en este intervalo es el tratamiento con fluralaner. Y aquí vemos, durante el día, evidentemente las gallinas están activas, que durante la noche duermen, pero fijaros la diferencia que hay en el comportamiento de las gallinas antes del tratamiento y después del tratamiento. O sea, hay diferencias significativas. Realmente las gallinas, después del tratamiento, descansaban más, estaban menos activas que antes del tratamiento y la diferencia es importante. Si vemos el nivel de actividad evidentemente durante el día la gallina come, se mueve, es más difícil de ver una mejora en la actividad, pero sí que se ve claramente por la noche, es decir, el animal descansa.
Al final nuestro objetivo es que la gallina ponga huevos, que tenga bienestar, pero para hacer eso, para poner huevos, es importante que la gallina descanse. Y realmente las diferencias eran significativas. Por lo tanto, se reduce la actividad y el rascarse, se reduce la actividad de noche, se reducen todos los parámetros de estrés, sobre todo los niveles de corticosterona y ratio de telóferos linfocitos, se incrementan los niveles de globina y hemoglobina corpuscular y por lo tanto se reduce la anemia. En conclusión, hay menos estrés, mejoran los parámetros sanguíneos y automáticamente que se produjo una mejor producción de huevos y una reducción de mortalidad. Este estudio, como os he comentado, se hizo en la Facultad de Veterinaria de la Autónoma en Barcelona y bueno, simplemente darle el agradecimiento a todo el equipo que trabajó para poder desarrollar este estudio. Bueno, aquí os he puesto simplemente algunos datos que tenemos de España, de algunos tratamientos, de porcentaje de puesta y peso del huevo antes de tratar y después de tratar. En general, la tendencia, hay una mejora en la producción de huevos. Esto dependerá, el nivel de mejora, un 1%, un 2%, depende del grado de infestación. Hay casos que la mejora es muy importante, pero eran casos que es verdad que había ya mortalidad. Claro, cuando ya hay mortalidad, el grado de afectación es muy alto. Aquí tenemos más datos, estos son de Italia, también antes del tratamiento, niveles de puesta y después del tratamiento, todo es comparando, evidentemente, referente al estándar de la genética y también hay una diferencia importante en cuanto al peso del huevo. Entonces, conclusiones, la reducción de niveles de infestación por ácaro reduce el estrés y mejora el bienestar de las gallinas. El eliminar el ácaro tiene un efecto positivo en la puesta, en el peso medio del huevo y en la calidad del huevo. Podemos esperar incrementos por los ensayos que nosotros tenemos y los datos de productores de un 3 a un 6,5%. Evidentemente esto depende en función del grado de infestación. Y la mortalidad también es un parámetro que normalmente las mortalidades no son muy altas, pero es verdad que se ha visto una reducción importante en parámetros de mortalidad. Otra cosa importante, es importante monitorizar y las medidas de bioseguridad, es decir, el hecho de que queramos tener nuestras granjas sin ácaros o con un nivel muy bajo de infestación, tenemos que mejorar muchísimo todos los parámetros de bioseguridad. El barrer, el limpiar, el traspaso de personal de una nave a la otra, al final pues tenemos que mejorar el manejo y la bioseguridad, ya no solo por el ácaro, sino porque el consumidor cada día es más exigente en temas de bienestar y tener una buena bioseguridad y unas instalaciones en buenas condiciones también nos ayudará a transmitir al sector y a los consumidores que las cosas se están haciendo bien. Para mantener las explotaciones libres de ácaros es fundamental pensar que trabajamos en One Health, es decir, es una sola salud, salud humana, salud animal, pensar que ya no se diferencia y el consumidor no lo diferencia, es decir, la salud es la salud de todos, de los animales y de las personas. Tenemos que mantener libres de las explotaciones de ácaros por el bienestar de nuestras gallinas, porque todos los productores, cuando se les pregunta en encuestas que se hacen qué es lo que más afecta al bienestar de sus aves, el ácaro es el número 1. Y además la tranquilidad, ¿no? De no estar pendiente de esta infestación que al final es un run que tenemos siempre. Ahora tengo, ahora no tengo, ahora hago esto, ahora hago lo otro. Pues tenemos que ver cómo abordamos este problema, que es un problema serio, y verlo un poco en perspectiva y hacer un abordaje quizás más global para intentar pues, controlar su presencia. Y nada más, esto era lo que os queríamos contar. Muchas gracias.